que ser humana. La humanidad. Me llamo Julián Boal, vivo en Brasil. ¿Y cómo surgió en mí la vocación? Bueno, primero hay, ¿cómo decir? Las cosas inconscientes de las cosas conscientes, ¿no? Mi padre es Augusto Boal, que es un gran dramaturgo, era un gran hombre de teatro y el inventor del teatro del oprimido. Y eso certamente me influenció, ¿no? Obviamente no hay cómo negarlo. Pero el momento este en que yo decidí hacer teatro del oprimido fue después de un viaje a India. Un viaje a India donde conocí un movimiento social que se llama Yana Sanskriti, que quiere decir la cultura del pueblo, que organiza más de 300.000 campesinos a través del teatro del oprimido. Es a través del teatro del oprimido que deciden cuáles son sus temas de lucha, cuáles son sus tácticas de lucha, que divulgan esas palabras de orden que tienen. Tienen más de 30 grupos que circulan en más de 300 pueblos diferentes. Tienen no sé cuántos talleres de teatro del oprimido, y a través de eso hacen como, por ejemplo, las mujeres no sean más confinadas en espacios privados, pero que tengan el derecho, que tengan la posibilidad de estar en los espacios públicos, y a través de eso hacen con que mucho más gente pueda se involucrar en luchas que pueden ser contra el patriarcado, pero también contra la corrupción local, para los derechos de los campesinos y así va. Y eso haciendo obras que para mí, en la mayoría de los casos, son obras primas. Son obras que eran capaces o son capaces de resolver problemas que yo no vi siendo resueltos en París, donde yo vivía en el mismo momento. Problemas escénicos, problemas dramatúrgicos. Entonces, después de ver eso, después de estar frente a esta experiencia, decidí, sí, yo quiero hacer teatro del oprimido, y ahí fui de asistente de mi padre durante todo el resto de su vida, durante 8 años más o menos, 8 o 9 años. Empecé con 25 creo, y él se murió, yo tenía 33. Después del fallecimiento de mi padre se quedó aún más difícil explicar el teatro del oprimido. ¿Por qué? Porque mi padre nunca cerró el teatro del oprimido en un número de técnicas ex. En Argentina, cuando estaba exiliado en Argentina, antes del golpe militar argentino, inventó el teatro invisible, que era una forma de hacer teatro para discutir política sin decir al público que eran actores y actrices que estaban ahí en el vagón del tren, ahí en el restaurante, ahí en la plaza, discutiendo de temas candentes para la población. ¿Por qué inventó esta manera de hacer teatro? Por causa de la represión, porque la Alianza Argentina Anticomunista ya estaba matando gente. Entonces, hacer teatro político en los teatros no tenía mucho sentido, porque la gente se quedaba muy vulnerable a la represión. Entonces, hacían el teatro, pero de modo invisible en las calles. En otras circunstancias pensó otras formas, en otras coyunturas pensó otras formas. La primera forma de todos, del teatro oprimido, se llama teatro periódico. ¿Cuál era la idea? La censura viene y acaba con nuestras funciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar los periódicos que ya fueron aceptos por la dictadura como material de base para construir nuestras funciones. Todo el texto será de los periódicos, pero nuestra manera de enseñar, de ponerlo en escena, tendrá que extraer la verdad escondida dentro del periódico. No sé si está claro lo que digo. Por ejemplo, una noticia sobre cómo Brasil está creciendo económicamente gracias a la dictadura. Y leían eso entrecortado con una otra escena, con una otra noticia de un trabajador que, a mando de su patrón, tuvo que entrar en el horno de hacer, ¿cómo se llama esto? De hacer este tipo de cosas. Arcillas, para apagar el horno, pero el horno estaba muy caliente y se murió con su sangre hervida. Entonces ponían las dos noticias, una contra la otra, una intercalada con la otra, una contradiciendo a la otra para decir, sí, Brasil está subiendo económicamente, pero al costo
de barbarie como esta que se están haciendo a los trabajadores. ¿Y eso por qué? Para ir más allá que la censura permitía, para poder driblar la censura. Entonces, lo que estoy diciendo es que para cada coyuntura había un otro modo que mi padre inventaba de relacionarse con la población, de relacionarse con el momento político. Lo que es generar en el teatro del oprimido es intentar que los oprimidos ellos mismos hagan teatro, que no sean deprivados de su derecho a construir y a narrar sus propias historias, y que esta construcción sea también una investigación para que descubran más allá de quién son, o descubran mejor quién son. Entonces eso es común. También es común la idea de actividad del público. No hay una línea que separa, como decía Benjamin, los vivos de los muertos. Hay un intento de involucrar al público también en la creación teatral. Y la tercera cosa es un intento de organización. La idea no es solamente representar, la idea es también organizar a través de la representación para cambiar la realidad representada. No solamente se representa, pero se intenta cambiar efectivamente después. O como dice mi padre, el teatro forum, el teatro del oprimido, es un ensayo de la revolución. No es la revolución en sí mismo, es una etapa necesaria para que otros cambios puedan venir.